Señor Dios mío, tócanos. Señor Dios mío, quita, Señor Dios mío, si hay un estorbo que no permite que tu presencia nos ministre. Oh Señor Dios mío, quítalo en esta mañana, Señor. Pero que tu presencia nos ministre de manera poderosa, Señor. Es lo que anhelamos, es lo que deseamos con el corazón. Reciba de la presencia del Señor esta mañana. Reciba la presencia del Señor. Dios quiere ministrar nuestra vida con su presencia. Bendito sea el nombre de Jesús. Dirígenos, Espíritu Santo, esta mañana para que tu presencia nos toque, nos ministre a cada uno, Señor. En el nombre de Jesucristo, toca los corazones ahora, Señor. Queremos cantar una vez más, Señor. Pero queremos prepararnos esta mañana para recibir tu presencia. Queremos, Señor, que esta canción se convierta en una oración esta mañana delante de ti, Señor, hasta que lo alcancemos, hasta que sintamos que tú estás con nosotros, hasta que, Señor, podamos experimentar de manera personal y única tu presencia en nosotros. En el nombre de Jesús. No voy a llegar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar. No quiero llegar. No voy a llegar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar. Cuando uno va a predicar, cuando uno va a enseñar, cuando uno va a hacer algo para Dios, no lo podemos hacer en nuestra fuerza. ¿Te entiende esto? ¿Te entiende esto? Sin la presencia de Dios tú no puedes hacer nada. Los hombres de Dios descubren esto. Ayer el predicador que estaba ministrando a los jóvenes, el hermano Álvaro, nos hablaba justamente de esto.
la presencia del Señor. Y decía, ¿verdad? Me impactó eso que decía, Moisés prefería morir en el desierto antes que tomar la tierra prometida si la presencia de Dios no iba con él. Prefería el desierto, ¿no? Pero con la presencia de Dios. Es tan importante experimentar a Dios. Yo no sé cuánto hace que experimentar a Dios, pero que esta mañana ustedes han sentido la presencia del Señor. No podemos pasar, hermano, más de 2, 3 días sin sentir la presencia de Dios. A eso le pregunto al Señor en oración, Señor, ¿estás conmigo? Porque, hermano, es terrible, ¿verdad? Que un hombre, una mujer de Dios se aleje de la presencia del Señor, de nosotros. Y, hermano, cuando sienta la presencia de Dios en una reunión, en un tiempo de oración o en un momento, digo, Señor, estás conmigo todavía. Y eso, hermano, me da una paz tremenda. Así tenemos que vivir la presencia poderosa del Señor. Y otra cosa que decía el predicador ayer que me impactó, él decía, tenemos la bendición hoy de que la presencia del Señor puede estar en la vida de todos. Él decía, en el Antiguo Testamento él venía sobre algunos hombres escogidos. Y si somos privilegiados, él explicaba, ¿verdad? Somos privilegiados justamente por esto. Porque en el Antiguo Testamento la presencia de Dios venía sobre algunos hombres. Pero ahora, hoy, hermanos, puede venir sobre cada uno de nosotros. Podemos sentir la presencia de Dios, podemos experimentar a Dios como le experimentaba Moisés, como le experimentaba David. Tenemos que buscar esa experiencia, hermano, poderosa y gloriosa en Dios, que nos ministra, ¿verdad?, y que nos lleva hacia adelante para hacer la obra de Dios. Chequéese usted cada 2 o 3 días. Señor, estás conmigo, tu presencia. Usted va a sentir la presencia del Señor marcando si estoy contigo. Seguir adelante. Porque, hermano, si no está la presencia de Dios, no queremos avanzar. No queremos seguir. Mire, yo decía, la presencia de Dios se manifiesta de diferentes maneras. En el Antiguo Testamento, ¿verdad? Bueno, venía sobre una persona. Digo, somos privilegiados porque después la presencia de Dios en nuestra vida se empieza a manifestar a través de los ministerios y a través de los dones que Dios empieza a derramar sobre la iglesia. Uno se da cuenta que la presencia de Dios está sobre una persona por cómo la persona, ¿verdad?, empieza a ministrar las cosas del Señor. Ya no lo está haciendo en su fuerza, ya no lo está haciendo en su mente, ¿verdad?, sino en la presencia de Dios, en el poder de Dios. Y es maravilloso cuando vemos, hermano, a los hermanos empoderados en Dios, no en una posición, sino empoderados en Dios, y empieza a manifestarse en medio de la iglesia, ¿verdad?, los ministerios y los dones. Y usted empieza a estar activo en el poder de Dios, no en su fuerza, sino en la bendición de Dios, en la unción del Espíritu Santo. En esta mañana, hermano, yo quiero darles una enseñanza, yo quiero enseñar algo en esta mañana, una inquietud del corazón. Es un texto largo, yo no sé hasta dónde vamos a llegar, pero vamos a avanzar lo que podamos en el texto esta mañana. Para mí es de fundamental importancia que podamos aprender algunas cosas, y le invito a abrir la palabra del Señor en 1 Corintios capítulo 14. 1 Corintios capítulo 14, un texto que me gustaría analizar en esta mañana sobre el título El hablar en lenguas. Sí, vamos a leer ¿verdad? En realidad todo el capítulo 14, ¿verdad?, habla de este tema. Es importante entender algunas cosas, ¿verdad? El apóstol Pablo ya viene hablando en el capítulo 12 acerca de los dones, acerca, ¿verdad?, de los dones espirituales, de los ministerios. Luego pasa, ¿verdad?, al capítulo 13 y habla del amor, ¿verdad?, como que tiene que estar, ¿verdad?, como permeando todo lo que es la administración dentro de la iglesia, para, hermanos, llegar a este capítulo 14 donde nos habla acerca de las lenguas. Y esto es importante que nosotros podamos entender que esta iglesia, ¿verdad?, la iglesia de Corinto es una iglesia nueva, una iglesia naciente, pero una iglesia, hermanos, que está viviendo el Pentecostés. Y esto es bien interesante, ¿verdad? Se le pueden achacar muchas cosas a la iglesia de Corinto, desorden en algunas cosas, pero una iglesia, hermanos y hermanas, que estaba activo en el Pentecostés. Se movía el Espíritu Santo. O sea, si el apóstol Pablo está tratando este tema acerca de las lenguas, es porque hay lenguas en la iglesia. Amén. Las lenguas están activas en la iglesia. Por eso está tocando este tema, ¿verdad? Hay una inquietud en el corazón
de la iglesia de Corinto acerca de cómo manejar, ¿verdad? Particularmente el tema de la liturgia. Cómo manejarnos dentro de la liturgia. La liturgia tiene que ver, ¿verdad?, cómo celebramos las reuniones públicas delante del Señor. Y viene hablando, ¿verdad?, acerca de los dones, y viene hablando acerca de lo que es el amor, ¿verdad?, por encima de todas las cosas. Pero luego llega este capítulo 14, ¿verdad?, donde empieza a hablar acerca de la liturgia. Y dentro de la liturgia la hablar en lenguas. ¿Tiene claro ahí? ¿Vamos bien? Tiene claro. Entonces lo primero que tenemos que saber es que la iglesia de Corinto es una iglesia nueva, pero una iglesia que está experimentando la experiencia pentecostal, ¿verdad? Una de las señales claras, ¿verdad?, de los pentecostales es el hablar en lenguas. Y ellos están experimentando el hablar en lenguas, ellos están experimentando, ¿verdad?, en su vida personal. Muchos de los corintios, inclusive el apóstol Pablo, tiene esta experiencia de las lenguas. Entonces por eso está tratando este tema, no porque no hubiera lenguas en la iglesia, porque hay lenguas en la iglesia, lenguas espirituales, ¿verdad?, lenguas surgidas, ¿verdad?, de la administración del Espíritu Santo. Y por eso tiene que hablar este tema, ¿verdad?, toda la iglesia de Corinto acerca de las lenguas. Y es importante que entendamos eso. Y también, ¿verdad?, otra cosa que tenemos que entender es que va a hablar de las lenguas, pero respecto a lo que tiene que ver, ¿verdad?, con la ministración, con la liturgia del culto, cómo celebrar un culto y qué lugar tienen las lenguas en el culto. Amén. Vamos bien, está listo, ¿verdad? Su mente está despejada esta mañana. Gloria a Dios, qué bueno. Bueno, dice la palabra del Señor así. Dice el apóstol Pablo: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu hable misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lenguas extrañas a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que les interprete para que la iglesia reciba edificación. Amén. Gloria a Dios. Hermano, lo primero que tenemos que saber, ¿verdad?, es que el versículo 1 dice, el apóstol Pablo dice: sigan el amor. El capítulo 13 está hablando de este tema. Dice: pero sobre todo que profeticéis. Y hermano, en esto tenemos que primero definir la palabra, ¿verdad?, lo que es profetizar. Porque a veces, ¿verdad?, nosotros encasillamos en nuestra mente lo que significa, ¿verdad?, una palabra profética, ¿verdad? Mire, toda palabra, escuche bien esto, palabra, enseñanza, predicación, ministración que viene del Espíritu Santo, que está inspirada en Dios, es una palabra profética. ¿Ya? O sea, cada vez que se predica la palabra del Señor de este lugar, inspirada por el Espíritu Santo, cada vez que hay una enseñanza inspirada por el Espíritu Santo, usted es bendecido, usted es edificado, porque eso viene de Dios. Eso hace referencia a las profecías. También cuando hay palabra directa para su vida, eso también es profecía. Pero no podemos, ¿verdad?, limitar la profecía solamente a una palabra personal. Y eso es el concepto que Pablo está manejando en la Escritura. La profecía hace correspondencia a toda palabra que ha sido inspirada por Dios para ministrar dentro de la iglesia, sea personal, sea congregacional, ¿verdad? Esa es la profecía. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, ¿verdad?, cada vez que se predica la palabra y usted recibe y dice: ¿cómo me tocó esta palabra? El Señor habló a mi corazón. Bueno, Dios lo que está haciendo, ¿verdad?, es desarrollando el ministerio profético. Usted está siendo bendecido a través de la palabra. No está necesariamente relacionado con el futuro, puede estarlo, pero puede estar relacionado con su presente también. Entonces hay dos conceptos que tenemos que erradicar: que la profecía es solamente una palabra individual que Dios trae sobre mí, y lo segundo, ¿verdad?, que está relacionado siempre con el futuro. Esos son conceptos que tenemos nosotros, pero no que están en la Biblia. La profecía es cada vez que Dios trae un mensaje inspirado por Él. Cuando usted se prepara, ¿verdad?, le invitan a predicar, y usted siente el Espíritu Santo que tiene que hablar esto, que el Espíritu Santo le empieza a inquietar, y usted sabe que después predica esa palabra de inspiración, de bendición, de afirmación. Entonces usted, ¿verdad?, lo que está haciendo es profetizando en el nombre del Señor. El profeta lo que hace es traer un mensaje de Dios y darlo. Es traer un mensaje inspirado por Dios y ponerlo en las manos, ¿verdad?, de aquel que necesita ese mensaje.
¿Entiende eso? Ok, entonces la profecía no es solamente, ¿verdad?, una palabra que alguien dice, ahí viene un profeta, dice, ahí viene un profeta. Hermano, acá en la iglesia está lleno de profetas como la iglesia de Corinto. Cada vez que una persona es inspirada por Dios, ¿verdad?, ese se convierte, ¿verdad?, en un profeta en ese momento. Porque así eran los profetas del Antiguo Testamento, traían un mensaje de parte de Dios. Ahora tiene que ser de Dios, tiene que ser inspirado por Dios, ¿verdad? Y entonces usted ve que de repente en un culto usted estaba mal, pero hay una palabra de Dios que tocó su corazón. Bueno, eso es, ¿verdad?, un mensaje profético. No le tiene que decir mañana, también puede ser, ¿verdad?, que Dios le hable particularmente a usted o a la iglesia, como ha habido, ¿verdad?, mensajes proféticos sobre la iglesia o sobre su persona. Entonces, cuando tenemos este concepto, podemos empezar a leer la Biblia, ¿verdad?, y entender lo que el apóstol Pablo está diciendo. Y lo otro, ¿verdad?, que tenemos que entender que Pablo está hablando acerca de la liturgia. La liturgia tiene que ver, ¿verdad?, cómo se realiza un servicio cuando toda la iglesia está presente, como en esta mañana. Esos dos conceptos así no tenemos que meter en el texto para poder entender lo que dice, si no vamos a tener mucha contrariedad en el texto. Y dice, bueno, ¿verdad?, entonces procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Entonces el apóstol parece, son tremendos los dones espirituales, ¿verdad? Y ahí los dones espirituales, ustedes saben, de sanidad, de milagros, de lo que usted quiera, ¿verdad?, de hablar en lengua, interpretación de lenguas, no sé, ¿verdad?, de ciencia, de sabiduría, son tremendos, dice. Pero sobre todas las cosas, que lo que no puede faltar en la iglesia es palabra profética, mensaje de Dios. ¿Por qué? Porque el mensaje es el que guía a la iglesia. Entonces le está diciendo a los corintios, está bueno que ustedes tienen todos los dones, las administraciones, ¿verdad?, y los ministerios y todo, pero sobre todas las cosas, cada vez que se reúnen tiene que haber palabra de Dios. Tiene que haber un mensaje de Dios. Dios tiene que guiar la iglesia. A pesar de todas las cosas, ¿verdad?, que puedan suceder dentro de la iglesia, tiene que haber profecía. Por eso nosotros establecimos el culto así, ¿verdad? Se establece así en la iglesia, ¿no? Hay tiempo de adoración, hay tiempo de alabanza, hay tiempos de cánticos, de buscar a Dios, pero después hay un tiempo de la palabra, donde nosotros queremos escuchar lo que Dios nos quiere enseñar. Amén. Si no, pasaríamos cantando, capaz, ¿verdad?, o orando. Pero siempre hay un mensaje de la palabra que nos orienta, que nos ministra. Entonces hay un poder en la palabra de Dios, la palabra inspirada de Dios. Vamos bien hasta ahí, ¿verdad? Dice, por eso dice, ¿verdad?, sobre todas las cosas que profeticéis, porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios. Lo que está diciendo, ¿verdad?, que primero no prohíbe hablar en lengua hasta ahora. Lo que está diciendo es la profecía. Cuando yo estoy predicando como ahora, yo le estoy hablando a todos ustedes me están escuchando. Pero cuando la persona habla en lenguas, usted no va a entender nada. ¿Entiende? Usted no entiende. Por más que sea espiritual, poderoso, una bendición, un don, usted no va a entender nada. Si yo me pusiera a hablar en lenguas aquí, desde que empieza, ¿verdad?, el mensaje hasta que termina, usted va a decir, se ve que está muy inspirado, el pastor muy espiritual, pero yo no entendí nada. Se ve que está ungido, pero no entendimos lo que habló. Entonces lo que está diciendo, ¿verdad?, el apóstol Pablo, que el que habla en lenguas, ¿verdad?, a sí mismo se edifica. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterio. No es que está hablando, hermano, cosas que están mal. Está hablando cosas espirituales, pero, hermano, en un culto, ¿verdad?, donde están todas las personas, el hablar en lengua, pararme aquí, hablar en lengua, usted no es edificado, usted no es bendecido, usted no es enseñado, no es ministrado por la palabra de Dios. ¿Entiende? Entonces, es muy importante, ¿verdad?, entender que las lenguas, ¿verdad?, no son entendidas. Lo que está diciendo el apóstol Pablo, si es algo espiritual, porque están hablando misterios de Dios. O sea, no es cualquier cosa la lengua es una bendición. Amén. ¿Cuánto hablan en lengua aquí, hermano? Levanten la mano. Dios, lindo, hermano, qué bueno hablar en lenguas. Ok. Dice, ¿verdad? Si no, a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterio. Pero el que profetiza habla a los hombres. El que profetiza habla a los hombres. O sea, el que está profetizando, está haciendo un mensaje de parte de Dios. ¿Entiende? Y también le digo otra cosa, ¿verdad? Hay mensajes que pueden venir en el momento. A mí
me ha pasado, ¿verdad? Uno está ministrando, el Espíritu Santo, ¿verdad? La pastora le ha pasado y a algunos hermanos también. Dios trae un mensaje particular para la persona cuando estamos ministrando, Dios estamos predicando y decir tal cosa, ¿verdad? O también, ¿verdad? El mensaje inspirado puede ser algo preparado en oración, en Dios. No la espontaneidad, ¿verdad? Automáticamente implica, ¿verdad? Que Dios está. También, ¿verdad? Puede ser un mensaje trabajado, estudiado, preparado en Dios para edificación de la iglesia. Siempre inspirado en Dios. ¿Entiende eso, verdad? Entonces acá erradicamos, ¿verdad? La profecía también, ¿verdad? Una cuestión que solamente tiene que ser espontánea. Sacamos, ¿verdad? El tema que solamente tiene que ser futuro. Sacamos el tema, ¿verdad? Que solamente tiene que ser personal. Y sacamos, ¿verdad? La idea entonces de que tiene que ser espontáneo. No necesariamente. A veces Dios pone una palabra en uno, ¿verdad? Para decirle a un hermano, y uno está esperando encontrar al hermano para decirle, ¿verdad? Pero es algo que Dios está preparando. Y Señor, ¿te parece? ¿Y cómo lo voy a hacer, Señor? Y de esta manera, hacerlo de esta manera. Entonces te va preparando si hay algo que Dios quiere hablar. ¿Lo entiende? Vamos bien hasta ahí. Amén. Gloria a Dios. Dios puede hablar de la forma que Él quiera. Amén. Eso es una realidad. Entonces, acá encontramos dos cosas: el mensaje en lenguas y el mensaje, ¿verdad? Profético. El mensaje en lenguas habla misterios de Dios, pero solamente, ¿verdad? Edifica a la persona que lo hace. Pero la profecía lo que hace es edificar a toda la iglesia. Amén. Vamos bien ahí. Gloria a Dios. Dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lenguas extrañas a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. ¿Se da cuenta de la diferencia? El que está hablando en lenguas, hermanos, se está edificando ¿a quién? A sí mismo. Entonces no está mal hablar en lenguas. Al contrario, está bien. La persona que está hablando en lengua, ¿verdad? En su banco, en su silla, o en su casa, o en los tiempos de oración, ¿verdad? Está edificándose a sí mismo. Está hablando misterios de Dios. Es una experiencia espiritual poderosa. La iglesia de Corinto, ¿verdad? Está experimentando esto. Dios le dice, eso es glorioso, es poderoso, está muy bien, ¿verdad? Pero lo que pasa es que solamente se edifica a la persona, mientras la profecía edifica a todos los que la están escuchando. Amén. Gloria a Dios. Y dice, ¿verdad? Entonces, el que habla lenguas extrañas a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que los interprete para edificación de la iglesia. ¿Por qué siempre está hablando de la iglesia? Porque está hablando, ¿verdad? Justamente de un servicio público. No está hablando de nuestra vida personal, está hablando del servicio público. Entonces dice, en la iglesia es más poderoso el dar un mensaje entendible que dar un mensaje en lenguas. ¿Entiende? ¿Verdad? Por eso dice esto, ¿verdad? Dice, así que quisiera que todos vosotros hablaseis lengua, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Si alguien habla lengua, un misterio de Dios, y tenemos quien interprete esa lengua, entonces dice, sí, hágalo públicamente. ¿Entienden? Vamos bien, ¿no? Esto nos tiene que quedar claro, hermano, porque las manifestaciones espirituales, ¿verdad? Poderosas en Dios se pueden dar en cualquier momento. Es importante que mantengamos el orden de cómo vamos a manejar las cosas de Dios, ¿verdad? Conforme a la palabra del Señor. Dice, ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina? Mire, el apóstol Pablo dice más adelante, yo hablo lengua más que todos vosotros. Porque parece que en la iglesia de Corinto, hermano, había una competencia de hablar en lenguas. E inclusive se ponía, ¿verdad? El predicador que hablaba en lengua, lo ponían ahí, ¿verdad? Y él hablaba en lengua 3 horas, no sé, 1 hora, lo que fuera, y parecía que era tremendo culto, pero la iglesia no era edificada. Porque ¿qué entendían los corintios? Que el hablar en lengua era algo espiritual y poderoso. Y sí era poderoso porque era sobrenatural. Nadie habla lenguas naturalmente, nadie nace, ¿verdad? Hablando lenguas. Es después del bautismo del Espíritu Santo, ¿verdad? Que uno queda con el don de lenguas o hablan lenguas, ¿verdad? De vez en cuando. Entonces para los corintios era como, wow, esto es de Dios, es sobrenatural, vamos a darle una dimensión total. Entonces ponían a la gente que hablaba en lengua a predicar, y se paraban aquí adelante y hablaban en lengua, pero nadie entendía nada. Entonces Dios le dice, no, el apóstol Pablo, ¿verdad? Inspirado en el Señor, le dice, no, no es así.
Porque el que habla en lengua solamente se edifica a sí mismo, ¿verdad? Y no edifica a la iglesia. Necesitamos, ¿verdad? A no ser que haya un intérprete. Yo no sé cuántos han experimentado esto alguna vez en la iglesia, que alguien haya hablado en lenguas y haya habido un intérprete. ¿Lo han visto ustedes alguna vez? Gloria a Dios. Yo también, sí, gloria a Dios, ¿verdad? Algunos han experimentado esto, ¿verdad? Que un hermano de repente habla en lengua, pero una lengua que usted ya sabe que no es una edificación personal, es para la iglesia, y el Señor levanta también a alguien que la interprete, ¿no? Entonces, si esto sucede, entonces sí es necesario dejar que la persona que tiene ese mensaje en lengua para la iglesia se levante y que lo interprete también, ¿verdad?, la otra persona, porque hay un mensaje de Dios ahí. Pero siempre, ¿verdad?, se tiene en cuenta a la iglesia, no a la persona, sino a la iglesia, porque va a edificar a la iglesia, ¿no? Yo recuerdo algunas experiencias en este sentido, de estar en una reunión de alabanza, ¿verdad? De repente se hace como porque el Espíritu Santo empieza a tomar el lugar, ¿verdad? Y se hace como un pozo, así queda como un pozo. Y el que está dirigiendo también se da cuenta. Y allá se levanta el hermano y habla en lengua. Usted se da cuenta que el Espíritu Santo está tomando control, ¿no? Y entonces el predicador, ¿verdad?, frena, deja que se hable en lengua. Y enseguida se levanta otro hermano en otro lugar. A veces el mismo que está dando mensaje en lengua lo interpreta. O a veces se levanta un hermano en otro lugar y empieza a interpretar. Dios está diciendo esto, esto y esto. Y usted se da cuenta, hermano, que un mensaje de Dios, porque sabe que edifica a la iglesia. La palabra que usa el apóstol Pablo es edifica a la iglesia. Y la iglesia es edificada con ese mensaje que viene del Espíritu Santo. Y es bendecida. Yo sé que por mucho tiempo la iglesia ha tenido mucho cuidado con esto, porque, hermano, usted sabe, cuando empiezan con las profecías, empiezan a decir cualquier cosa, y siempre hemos tenido, ¿verdad?, un cuidado de la pastoral para cuidar el rebaño en ese sentido. Pero sí creemos que Dios puede hablar, puede levantar a alguien en un momento, pero tiene que ser en el Espíritu y para edificación de la iglesia. Porque la mayoría, hermanos, que hemos visto así cuando empiezan, ¿verdad?, a descarriarse, lo hacen para edificación personal, para decir qué importante el hermano trajo un mensaje del cielo, ¿no? Entonces tenemos que entender, ¿verdad?, esta dimensión. Pero esto se puede dar, eso dice la Biblia, puede suceder. Entonces el hablar en lenguas, cuando hay interpretación, es muy importante, ¿verdad?, porque es un mensaje directo de parte de Dios. Pero ¿sabe qué? La experiencia que yo tengo, y seguramente la mayoría de los hermanos, es que cuando esto sucede hay un clima espiritual poderoso, porque Dios va a hablar de manera ahí sí muy directa, ¿verdad?, sobre la iglesia. Y bueno, continuamos. ¿Vamos claros hasta aquí? Gloria a Dios. Amén. Ahora pues, hermanos, dice: si yo voy a vosotros hablando en lengua, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación, con ciencia, o con profecía, o con doctrina? ¿Verdad? En esta mañana yo le estoy hablando, ¿verdad?, un poco con ciencia y doctrina, para que usted entienda. Dios puede hablar de muchas maneras. Hay otro pastor, hermano, mátenlo, échenlo de la iglesia. Aparte de averiguar. Bueno, gloria a Dios. Amén. Están grabando la charla. Gracias, Señor. Dice: ciertamente las cosas inanimadas, dice, que producen sonido como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprendida, ¿cómo se entenderá lo que se dice? O sea, estamos en la misma línea, ¿verdad? Lo que está diciendo es: si habla en lengua, la persona que está delante solamente en lenguas, es muy difícil que la iglesia pueda ser edificada. Es como, ¿verdad?, un sonido incierto. Es como alguien que no sabe qué está pasando. Es decir, ¿será que nos está amonestando? ¿Será que nos está regañando? ¿Será que el Señor, ¿verdad?, está hablando que la presencia de Él va con nosotros? No va, yo no sé qué está diciendo, porque no podemos entenderlo. Entonces, ¿verdad?, es como un sonido incierto, ¿no? Como algo que no tiene sentido. Dice: pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Será como cuando usted habla, ¿verdad?, no sé, viene alguien de otro país y habla un idioma extraño. Usted no entiende nada, ¿verdad? A uno, ¿verdad?, le ha pasado tratar de comunicarse, ¿verdad?, y empieza con la seña y está 3 horas para ver, ¿verdad? Bueno, ahora hay muchos aparatos que usted puede tener traductores y una cantidad de cosas que nos ayudan un montón. Pero a veces, ¿verdad?, idiomas antes era imposible, ¿verdad? Una persona que hablaba en otro idioma usted no podía entender. Entonces dice, ¿verdad?, justamente hace esta comparación, ¿verdad?
Es como si yo ignoro el valor de las palabras, no sé lo que está diciendo, no sé el mensaje que trae, ¿verdad? Seré como un extranjero. Así que también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Todos los dones edifican a la iglesia, pero el de la profecía, hermano, edifica cuando estamos reunidos. ¿Me entienden? La predicación, la inspiración, todos los dones nos edifican, ¿verdad? Los dones de sanidad, todo lo que ustedes conocen, ¿verdad? Todo eso edifica a la iglesia, son para eso, para edificar la iglesia, para que la iglesia se siga levantando, se siga fortaleciendo en Dios. Para eso tenemos los dones espirituales. Y eso es muy importante. Pero cuando estamos reunidos, es la cuestión, ¿verdad?, cómo esto se maneja. Por eso en la decía, habla de la liturgia. Y la liturgia, ¿verdad?, es importante entonces que la manejemos de una manera ordenada, ¿no? Como dice la palabra. Así que vosotros también, dice pues, que anheláis procurar abundar en ellos por la edificación de la iglesia. Por lo cual, dice, el que habla en lenguas extrañas, pida en oración poder interpretarla. Así que los que levantaron la mano, hermano, y hablan lenguas, dice que pidan al Señor poder interpretar la lengua. Amén. Eso tiene que ser un pedido de oración. Señor, yo a veces hablo en lengua y digo, Señor, ¿qué? Pida al Señor poder interpretar las lenguas. Amén. Yo no sé, yo no tengo esa experiencia, no tengo ese don, pero alguien, ¿verdad?, puede desarrollar ese don de interpretar sus propias lenguas. Eso sería muy interesante. Primero, sí. Esto para los que hablan lengua. Les tengo que explicar algo, pero también, previamente. Nosotros creemos en el bautismo del Espíritu Santo en hablar en lenguas. O sea, la persona tiene que hablar por lo menos una vez en lenguas para saber que ha sido bautizada en el Espíritu Santo. Y eso lo creemos firmemente, hermano. Lo creemos y lo reafirmamos y lo dejamos sellado, porque esa es la experiencia que habla la Biblia, ¿no? Hay personas que continúan con el don de lenguas. Y ya hablan lenguas, ¿verdad?, porque ya es el don, no es solamente el bautismo, sino el don de lenguas. Y continúan hablando en lenguas. Yo recuerdo un joven, cuando yo recién me convertí, y me llamaba la atención así en la iglesia de Aposento Alto, él había sido librado de 7 demonios, por lo menos lo que decían, ¿verdad? Yo era muy nuevo en ese momento. Y enseguida que fue libre, fue bautizado con el Espíritu Santo, de tal manera que era impresionante cómo él hablaba en lengua y cómo el Espíritu Santo lo sacudía y lo llenaba, ¿verdad?, con la presencia de él. Y yo recuerdo que antes de llegar al culto, él venía a orar la oración, llegábamos temprano a la reunión, se iba al altar a orar y empezaba a hablar en lengua, hermano, era impresionante, ¿verdad? Él hablaba hasta que empezaba el culto. Pero era impresionante cómo él hablaba en lengua, era un mensaje poderoso, uno sentía la presencia de Dios, no sabía lo que decía, pero uno sentía que el Espíritu Santo estaba trabajando sobre la vida de este joven, ¿verdad? Pero cuando empezaba el servicio, él automáticamente se sentaba, ¿verdad?, y ya participaba de la reunión como todos. Pero ese momento, ¿verdad?, que le estaba dando la lengua antes del servicio, era, hermano, poderoso, ¿verdad?, era una unción tremenda, ¿verdad? Cómo el Señor se derramaba a través de su vida. Porque si yo oro en lenguas, dice, desconocidas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Conocí a un hermano que cada vez que iba a orar, en su oración personal, él solo hablaba en lenguas. ¿Sabe que por solo hablar en lengua y orar con el entendimiento, su vida espiritual empezó a secarse? Él creía que solo hablando en lengua era suficiente. Se arrodillaba, hablaba en lengua un rato y se iba. Necesitamos hablar con Dios con el entendimiento. Tenemos que entender lo que decimos. No puede ser solamente, ¿verdad?, un mensaje espiritual con Dios. Nos estamos edificando, pero en un momento necesitamos hablar con el entendimiento de Dios. Generalmente, ¿verdad?, las lenguas aparecen después de un rato que estamos orando a Dios. No aparecen, ¿verdad?, enseguida que oramos. Pero esta debe ser una experiencia de la iglesia pentecostal. Las lenguas es una experiencia, ¿verdad?, de todos nosotros. Tenemos que buscar a Dios y llenarnos del Espíritu Santo de tal manera, hermano, que los dones espirituales empiecen a moverse en nuestra vida. Tomar tiempo, ¿verdad?, para Dios. Porque, hermano, Dios quiere manifestarse. Decíamos, la presencia de Dios, ¿verdad?, viene sobre la iglesia, pero también, hermano, va a tocar nuestra vida para que nos manifestemos de manera espiritual y poderosa. Imagínense una iglesia como la de Corintios, poderosa, espiritual. Entonces usted ya tiene que pasar, ¿verdad?, de la experiencia del Señor, ayúdame y dame y tengo este problema, a la experiencia del Señor, lléname. Lléname con tu Espíritu Santo. Yo quiero experimentar esas cosas poderosas, ¿verdad? Porque si no, su vida va a ser eso. Hay hermanos que están todo el tiempo en eso, ¿no? Estoy bien, estoy mal, estoy bien, estoy mal, estoy bien, estoy mal. Bueno, ya termine con eso y empiece, ¿verdad?, a buscar a Dios en profundidad.
y usted siempre esté bien para que el Espíritu Santo pueda usarlo como Él quiere. Tenemos que romper con eso y crecer, ¿verdad? Hay un tiempo cuando uno es nuevo, cuando estamos, Señor, esto y Señor, yo me acuerdo que hasta yo dudaba de la presencia de Dios, Señor, está acá, esto será realmente tuyo, bueno, pero las etapas van creciendo. Y usted ya va creciendo en el momento que ya Dios lo convenció, que Dios es real, ¿verdad? Que Dios está en su vida, eso ya no es un cuestionamiento. Bueno, usted tiene que empezar a buscar las cosas de Dios, las cosas espirituales poderosas que hay, ¿verdad? Para su vida, para su interior, para su crecimiento y para la edificación de la iglesia. Esta iglesia va a ser edificada a través de ustedes, con los dones que Dios ha derramado sobre ustedes. Entonces es importante, ¿verdad?, que busquemos a Dios en esa experiencia. Dice que pues oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Hoy cantamos con el entendimiento. Todos entendimos lo que se cantaba, todos fuimos inspirados. Si hubiera sido un canto en lenguas, no lo hubiéramos entendido. Pero si bendice solo con el Espíritu, el que ocupa el lugar simple oyente, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho, porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Usted no puede dar gracias por algo que no sabe, no entiende, ¿verdad? Por acá yo creo que es claro, ¿no? Dice, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. O sea que las lenguas son buenas, otra vez voy a decir lo mismo, ¿no? El apóstol Pablo dice que hablaba en lenguas más que todos. Dice, pero la iglesia prefiere hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10.000 palabras en lengua desconocida. ¿Ok? Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En que la ley está escrito en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y aún así, ni aún así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Siempre hablando del servicio. A mí me impactó la primera vez que llegué, porque llegué a una vigilia de oración, yo le he contado eso, y todos estaban hablando en lengua. A mí me impactó eso, ¿verdad? Dije, qué raro esto, ¿no? Nunca había escuchado hablar en lengua. El pastor hablaba en lengua, los hermanos que estaban adelante hablaban en lengua. Para mí era una experiencia, ¿verdad? Era una vigilia de oración. O sea, yo también llegué mal, ¿verdad? Tenía que haber llegado, no sé, que me llevó, me tenía que haber llevado a un culto normal para yo escuchar, pero era una vigilia de oración, así que los hermanos estaban orando. Pero de todas maneras, hermano, a mí me impactó algo, ¿verdad? En un momento se terminaba la lengua y pongo un mensaje. Pero yo, ¿verdad? Al principio yo no entendía lo que pasaba. No podía comprender, ¿verdad? Lo que era, porque nunca había experimentado eso. Entonces, pero para mí fue un impacto, fue algo que me llamó la atención, ¿no? Y me llamó la atención positivamente en el sentido de un misterio, ¿verdad? Algo misterioso. Entonces, en eso me impactó, pero después necesité escuchar la palabra de Dios, porque si no, no iba a entender. Pero sí, hermano, fue un impacto para mí. Dice, ¿verdad? Así que las lenguas son señal, bueno, ya. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lengua y entran indoctos o incrédulos, no dirán que estáis locos. Bueno, eso es así, ¿no? Si todos hablamos lengua, vamos a estar locos, ¿verdad? La gente va a pensar que estamos locos. Dice, pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido y por todos es juzgado. Lo oculto del corazón se hará manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Palabras inspiradas por Dios, que tocan el corazón de la persona que llega. Amén. Pero inspiradas por Dios para ministrar, ¿verdad?, la vida de otros. Así que, hermanos, entonces, si alguien entra, es edificado. Amén. Si hablamos con palabras proféticas, digamos, inspiradas por Dios. Dice, bueno, cada uno de vosotros tiene salmos, tiene doctrina. Yo miraba esta mañana, ¿verdad? Alejandro casi nos predicó al principio, ¿no? Entonces ya tuvimos 2 predicaciones, no hay problema. Está bien. Está bien, yo sé que Alejandro es un predicador nato y eso está bueno. Pero ahora se hizo en orden, ¿no? Una predicación, y ustedes van a ver cómo entonces el orden en el culto es muy importante, ¿verdad? Nos inspiró a buscar a Dios, al amor de Dios, entendimos todo, nos inspiraron, luego, ¿verdad? Los que dirigían la alabanza también entendíamos lo que se estaba, ¿verdad?, dirigiendo en la alabanza, y ahora, ¿verdad?, estamos entendiendo lo que la palabra de Dios dice y nos estamos edificando en Dios. ¿Entienden? Ahí vemos cómo, ¿verdad?, se va organizando, ¿verdad?, el servicio de una manera ordenada. Dice, ¿verdad? Entonces dice, si alguien tiene revelación, dice, hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o 3 o lo más, por 2 o lo más 3, dice, y por turno, y uno interprete. Y
Y si no hay intérprete, que se calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. No dice, ¿verdad?, la Biblia que no podemos hablar en lengua en la iglesia. Dice que hable para sí mismo. Y esto sí, ¿verdad?, tiene que quedar claro. En la iglesia no está prohibiendo el apóstol Pablo hablar en lenguas. Lo que está diciendo es que no hablemos en lengua desde aquí. Pero usted puede hablar en lenguas, ¿verdad?, en los cultos de oración, ¿verdad? El hermano dice, si usted habla en lenguas, usted en lengua, está bien. ¿Entiende? No es que tenemos que apagar las lenguas es un fuego de Dios. Lo que no podemos hacer es dirigir un culto con lenguas, pero sí podemos hablar las lenguas en su banco. Usted está adorando, si usted siente hablar en lengua, hable en lenguas, no hay problema. ¿Entiende? Cuando usted está orando y siente hablar en lenguas, ore en lenguas. Está bien, en eso no hay problema, ¿ok? Eso lo tiene que quedar claro, porque si no podemos apagar el espíritu. Lo que está diciendo el Pablo es que las lenguas no son para dirigir una reunión. ¿Nos tiene claro eso? Ok, pues tampoco quiero que se apaguen las lenguas, ¿verdad? Porque la palabra de Dios así lo dice. Y si no hay intérprete, bueno, calla. Así mismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y si alguno le fuera revelado a otro que estuviera sentado, callen primero. Lo que yo le decía, ¿no? Está diciendo, bueno, hoy hubo, perdón Alejandro que te voy a usar, pero me dio pie. Hubo 2 predicaciones, por ejemplo, ¿verdad? En la vigilia a veces hay 3, hay 4. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Dice el apóstol Pablo. Bueno, que se hagan por turno, ¿verdad? Predique uno, predique otro y predique otro. Eso está bien, ¿no? Se tiene que ordenar y hacerlo, ¿verdad?, por turno, ordenadamente, ¿verdad? Y si hay interpretación de lenguas, también se tiene que hacer por turno, ordenadamente. Yo nunca he experimentado, ¿verdad?, en ninguna iglesia en los años que tengo de que haya tantas lenguas de interpretación de lenguas, de tal manera que se tenga que hacer por turno. Pero dice, ¿verdad?, que si alguien, y esto es interesante, ¿verdad?, asimismo los profetas ahora dicen, y si alguno le fuera revelado a otro que estuviera sentado, callen primero. Y eso es lo que decíamos hoy, ¿no? Si hay una profecía de parte de Dios en un momento de servicio, la persona, ¿verdad?, que está siendo inspirada, entonces es la que tiene el primer lugar, y el que está dirigiendo, en este caso yo, ahora si alguien estuviera inspirado en esta mañana por el Espíritu Santo, y yo supiera, ¿verdad?, tiene que estar adelante entender que eso es de Dios, por eso todo es espiritual. Entonces le dará la oportunidad a la persona para que se levante, y esa persona entonces dará la palabra que tiene que dar a la iglesia. ¿Amén? ¿Entendemos eso? Eso es lo correcto, eso es lo que dice la Biblia, ese es el orden, ¿verdad? Dice, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Entonces, los espíritus de los profetas están sujetos ¿a quién? Ay, es que yo lo sentí, lo digo, ¿no? Es que, pastor, no pude controlar, el espíritu era más fuerte que yo. Usted tiene que saber, ¿verdad?, cómo administra y cómo lleva eso que Dios le dio. Si yo tengo una palabra, ¿verdad?, para el hermano, voy a agarrar un hermano cualquiera, el hermano Leonardo, ¿verdad? Yo tengo una palabra para Leonardo. Y Dios me dio una palabra para Leonardo. Yo tengo 2 formas de hacerlo. Capaz que me paro acá y digo, Leonardo, tengo una palabra para vos de parte de Dios. ¿Usted me está escuchando? A ver qué le va a decir, ¿no? O puedo decirle, Leonardo, vení a la oficina y yo tengo una palabra de Dios para vos. ¿Se da cuenta la diferencia en la administración de lo mismo que Dios le está dando? Leonardo, vení, sentate, Dios me está diciendo esto y esto. Para tu vida, esto, lo que Dios quiere. Entonces, ¿verdad? Son formas, es lo mismo, yo tengo una palabra. Yo recuerdo una vez una hermana, esa hermana era terrible, en una congregación. Ella hablaba en lengua, no, pero sí, pero ya mal, ¿verdad? Uno estaba predicando y ella se ponía, iba por el pasillo y hablaba en lengua, y caminaba y todo, hablaba en lengua por todos lados. Tratamos de corregirla, ¿verdad?, algunas veces, pero no. Entonces ella quería un protagonismo. Hasta que un día me trajo una profecía, hermano, escrita. Dice, pastor, dice Dios, no me dijo así, Dios tiene una palabra para la iglesia, pastor. Quiere hablarle a toda la iglesia, pastor. Yo sabía, ¿verdad?, en mi corazón, porque el Espíritu Santo, ¿verdad?, nos revela que ella lo que quería era un protagonismo en la iglesia. Y yo se la tengo que dar, pastor, porque eso viene de Dios. Usted sabe, cuando algo viene de Dios, uno queda descalificado. Dice, si digo que no, le estoy diciendo no a Dios. Y dice, tengo una profecía sobre este lugar. Y esto cuestiones personales, ¿verdad? Pero yo quería esa cuestión. Yo decía, Señor, ¿cómo hago?
porque si digo que no, le estoy diciendo que no a Dios, y si digo que sí, se va a agarrar la iglesia y la va a dar vuelta, vamos a tener más problemas de los que tenemos. Porque iba a decir cualquier cosa. Entonces, mire, el Espíritu Santo es muy sabio. Y me dice, y el Espíritu Santo me dice, pedísela que te la traiga escrita. Y le dije, escribime por favor toda la profecía, todo lo que el Señor te habló y me la hagas. Ah, pastor, sí. Ella dijo, bueno, ella lo voy a chequear y me va a dar la posibilidad de predicarlo. ¿Verdad? Ella llegó con la profecía allí, ¿verdad? Escrita, la leí, ¿verdad? La revisé, iba por el lado que yo pensaba que iba. Y le digo, hermana, muchas gracias. Le digo, usted ya cumplió. Yo soy, ¿verdad?, que está al frente de la congregación. Usted ya entregó la palabra. Si yo la doy o no la doy, será una responsabilidad mía. Pero usted vaya en paz porque usted ya cumplió. Ay, hermano, se puso bravísima, ¿verdad? Si hubiera sido un mensaje de Dios, ella había dicho, bueno, gloria a Dios, yo lo entregué y me voy en paz. Pero ella lo que quería era el protagonismo. Y como no se lo dimos el protagonismo, ¿verdad?, se enojó. ¿Verdad? Y yo me quedé con la profecía, por supuesto nunca la di en la iglesia porque hablaba de cualquier cosa. De cualquier cosa, menos para edificación. Entonces, el espíritu del profeta, ¿verdad?, como dice acá la palabra del Señor, ¿no? Que ok. Entonces, ¿verdad?, el profeta puede someter, ¿verdad?, el ministerio que tiene para que sea, hermanos, para edificación. Y eso es muy importante y tiene que tener en cuenta una cantidad de dimensiones para que eso sea de bendición. Esta hermana no, ¿verdad?, quería hacer una cuestión y yo me agarré el papelito, me lo guardé y dije, gracias Señor, porque solamente, hermanos, esas soluciones le da Dios. ¿Verdad? ¿Cómo parar una cosa que iba a ser un desastre para la iglesia? Y algunos hermanos todavía la alentaban, porque la hermana hablaba en lenguas fuertes. Entonces hay gente que no entiende las cosas de Dios. Pero en esta mañana ahora estamos entendiendo esto, ¿verdad? Así que dice, ¿verdad? Voy a terminar con el versículo 39, pues ya estamos cerrando. Así que, hermanos, procurad profetizáis y no impidáis el hablar en lenguas. Así que lo que vamos a hacer es justamente esto: seguir predicando la palabra, seguir enseñando la palabra del Señor, ¿verdad?, como corresponde, y no impedir que se hablen lenguas en la iglesia. Amén. Amén. Póngase bien. Amén. Vamos a orar. Vamos, Señor. Hermano, yo sé que necesitábamos esto para tener paz los unos con los otros. Hay alguna inquietud, ¿verdad?, y también en mi corazón, pero en esta mañana, hermano, nos tiene que quedar claro esto de las lenguas y de la profecía, de la inspiración, ¿verdad?, del Señor y qué lugar ocupa cada cosa dentro de la iglesia. Pero vamos a tomar un tiempo de orar. Vamos a tomar un tiempo de buscarle la presencia del Señor. Cierre los ojos, por favor, y vamos a orar en esta mañana buscando, ¿verdad?, la bendición del Espíritu Santo. Cierre sus ojos, por favor, cierre sus ojos en el nombre de Jesús. Vamos a buscar, ¿verdad?, la presencia del Señor. Vamos a orar, empieza a orar. Empieza a buscar la presencia del Señor esta mañana. Padre Celestial, queremos darte gracias, Señor, por esta enseñanza esta mañana. La iglesia necesita, Señor, Dios mío, ser edificada, Señor, con tu palabra. Señor, gracias por los dones espirituales y los ministerios que tú nos das, que son tan poderosos y gloriosos en medio de la iglesia, Señor. Señor, cómo nos edifican, cómo nos ayudan, Señor, en el servicio. Señor, tú quieres derramar dones. Tú quieres, Señor, manifestar dones en nuestra vida. Hay dones que están ahí, Señor, para ser manifestados, Señor, Dios mío, a través de nuestra vida. Queremos, Señor, en eso ser como la iglesia de Corinto, Señor, que tenían casi todos los dones manifestados. Aún el hablar en lengua, Señor. Pero queremos, Padre Santo, Dios mío, que esa manifestación poderosa del Espíritu Santo venga sobre nuestras vidas. Sobre aquellos, Señor, que ya no hablan en lengua, Señor, Dios mío, que puedan empezar a hablar en lenguas. Los misterios de Dios. No queremos apagar las lenguas en la iglesia. Queremos, Señor, que todos sean llenos del Espíritu Santo y hablen en lenguas. Pero, Señor, cada vez que pasemos aquí adelante, cada vez, Señor, Dios mío, que traigamos unas palabras, Señor, que pueda estar inspirada, Señor, en ti, para que la profecía no se termine en este lugar, para que la palabra pueda correr, Señor. Hemos aprendido, Señor, Dios mío, que la profecía es una palabra inspirada en Dios,
que viene y que edifica la iglesia y que bendice, Señor, al pueblo. Señor, es lo que queremos, ser edificados, ordenados, enseñados esta mañana. Señor, queremos que tu presencia, Señor, vaya con nosotros esta mañana. Que tú nos llegues, Señor, con tus misericordias y con tus favores esta mañana, en el nombre poderoso de Jesús. Úngenos con tu Espíritu Santo, Señor. Úngenos con tu Espíritu Santo. Vamos a alabar a Dios en esta mañana. Aleluya, gloria a Dios. Alabemos a Dios. Les decimos tu nombre, Señor.